tuvimos ahí, ¿se acuerdan? Mm. Bien, no hay nada que procesar, bueno, vea, está facilito. Todo el uso 1 es el numerito que hay ahí. Todo el uso 2 es el numerito que está ahí. El uso 3 es 5. Uso 4, 7. Uso 5, 9. El numerito que está abajo de la U quiere decir en qué posición se encuentra el numerito. U sub 3 es que están en la tercera posición. U sub 4 en la cuarta posición. U sub 5 en la quinta posición. Pero eso es la posición, ¿verdad? Lo que está abajo de la U. Pero el numerito en sí es el término. U sub 5 es 9. Ajá, entonces en la ¿Ya? fórmula, si yo trabajo con el sub 3, entonces iría 5. 5. Ajá. Profe, yo lo entendí de esta forma. N es la posición y up sub n es el número que está en la posición. Exacto. Eso es todo. Digamos, cuando nosotros trabajamos con la U sub n, es como que esa n va a indicar la posición del término. Si está de primero, si está de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto. Y el resultado es, digamos, que me digan 25. Sub n igual a 25, es que quiere decir que ese término es el 25. La n es la posición, ¿verdad? Que podemos ponerle un número concreto, tal vez 7, 8, 9. No hay que pensar mucho ahí. Estamos. Estamos, chicos. Sí. Sí, profe. Gracias. Vamos, sigamos. Bien, sigamos con el número 3 para que vamos casi a terminar. Dice el sexto término, ¿eh? Sexto término. Es decir, el que está en la posición número 6, ¿verdad? De la progresión aritmética es 20. El 20 es el término. Que ese 20 está en la posición 6. Después dice, el que está en la posición 11, ¿verdad? O en el undécimo término, es 50. Quiere decir que 50 está en la posición 11. Entonces aquí querría decir así. U sub 6 es igual a 20. Y U sub 11 es igual a 50. ¿Ves? Ahí estaba lo que les explicaba. Haya la diferencia de la progresión. Recuerden que para la diferencia ocupo dos consecutivos, o sea, que estén seguiditos. Dos términos que estén seguiditos. Pero fíjense que no me dan ni el primer término ni el segundo. Entonces, ahí vamos a aplicar algo que ya habíamos explicado en la lección pasada. Si a mí me dan ya estos dos, yo los voy a utilizar a los dos. Yo los voy a utilizar a los dos. Primero voy a utilizar el U sub 6. Entonces vamos con la primera. La diferencia. Voy a utilizar el U sub 6. Él tenía una formulita que era U sub 1, no sé cuál es, ¿verdad? Más n menos 1, que en este caso sería 6 menos 1, 5. Por la diferencia. T. No tengo la diferencia, ¿verdad? Entonces no puedo cambiarla. Ahora, necesito armar una ecuación, ¿verdad? Ahí, que tenga por lo menos dos variables. Ahí tengo 3, pero recuerden que ya el U sub 6, ya sé cuál es 20. Entonces sería 20 igual a U sub 1 más 5 por D. ¿Ok? Ahora, necesito hacer una ecuación que represente el U sub 1 para luego cambiarlo en la otra, como lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? ¿En cuál otra? En la U sub 11. Que era
U sub 11 era U sub 1 más, como es 11, ¿verdad? N menos 1 sería 10, ¿verdad? 10 por la diferencia. Entonces, como quien dice, ocupo despejar a U sub 1 para meterlo acá. Entonces, tendría que pasar ese más 5D a restar al otro lado. Me quedaría 20 menos 5D igual a U sub 1. Entonces, ¿cuánto vale U sub 1? No sé un número exacto, ¿verdad? O sea, no me da un número exacto, pero vean que me da una expresión. Entonces, en vez de poner U sub 1, voy a poner 20 menos 5D en esta otra de acá. Ok, me va a servir para... Entonces, voy con un sub 11, yo ya lo tengo, ¿verdad? Un sub 11 ya lo tengo, que es 50, entonces lo bajo. 50 igual. U sub 1, ya no voy a poner U sub 1, sino lo que vale U sub 1. 20 menos 5D. 20 menos 5D. Todo ese 20 menos 5D, me está hablando de U sub 1, ¿verdad? Y luego le coloco nada más el más 10 D que está por ahí. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer es resolver las D con las D y los numeritos con los numeritos. El 20 va a pasar al otro lado a restar porque está positivo. Entonces 50, 20, igual. De una vez, menos 5 más 10, eso es 5. ¿5 qué? 5D. Ahora, esto de acá me va a dar 30 igual a 5D por D. Para despejar y saber el valor de D, tengo que pasar a dividir. 30 entre 5 para D. Hago en la calculadora la divisioncita esta, la fracción, y ya me va a dar 6 es igual a D. 6 igual a D. Papá. Ok. ¿Entendimos esa U y, chicos? Papá. Sí. Sí. Igual a las pasadas, ¿verdad? Profe. ¿Cómo? Después ese 6 hay que multiplicarlo para encontrar el sub 1. Ajá, exactamente. Exactamente. Ahora, ese que me sirvió. Ajá. A mí sí me confunde bastante lo que sería lo que está aquí en la parte izquierda y antes de separar las D y los números. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Que me cuesta el proceso que está aquí a la izquierda y el que está, o sea, lo que es antes de separar las D y los números. O sea, como Ok, los aquí primeros pasos. en la U, en la izquierda, Ajá. en la de la izquierda, nada más lo que tienes que hacer ahí es recordar cuál fue la formulita que se usa para encontrar la U sub 6, que es U sub 1 más N menos 1. N menos 1 es 6 menos 1, ¿verdad? 5, por la diferencia. Y es D. Okay. Entonces, después de ahí nada más, ese U sub 6 ya habíamos visto que era 20. El sub 6 lo cambiamos por 20. Y después nada más se pasó a restar el 5D y ya se quedó solita la U sub 1. Papá. Entonces restar 20 menos 5 sería el valor de U sub 1. 20 menos 5 por D.
No se puede restar ese 20 menos 5 porque uno tiene D y el otro no tiene D. No. Queda así. Entonces, ese valor de U sub 1 lo tenés que meter aquí. ¿Lo ven? Sí. Ese U sub 1 lo cambias para que te queden todas las letras en D. Ya es como para buscar una ecuación que tenga solamente una variable que sea D. Y ese U sub 11 ya lo tenés, que ese U sub 11 es 50. Ok, ok. Siempre cuando me dan dos términos, yo puedo encontrar el U sub 1 de esa misma forma, siempre. Cuando me dan dos términos distintos al primer término, ya que me digan el séptimo término y el octavo término, yo puedo encontrar el U sub 1 de esta forma siempre. Ok. Gracias, Sí. profe. Ok, perfecto. Entonces, ahí ya estamos contestando la I, ¿verdad? Pero si se fijan, hay otra, la I. En la I dice, de esa misma A, hay el primer término, pero, o sea, ya tenemos D, entonces podríamos encontrar metiendo el valor de D ahí, ¿verdad? Con la U sub 1. Entonces, 20 menos 5 por, ¿verdad? Porque hay un por en medio, el número y la letra. 5 por D, ¿quién es D? 6. Igual a U sub. Entonces, yo hago esto en una calculadora y eso me va a dar menos 10. Es igual a U. Ok. Y recuerden, después de ahí me pueden preguntar cualquier cosa que ya tengo todo. Ya tengo el U sub 1 y el D, que es lo básico para poder encontrar cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Sí. Sí. Sí, Sí, profe. bien, Sí, profe. perfecto. Vamos ahora entonces aquí a la B. En la B, para ya ir cerrando ahorita, calcule la suma de los primeros 100 términos. Calcule la suma de los primeros 100 términos. Entonces, me están pidiendo los primeros 100 términos. Aquí hay que ser bastante enfático en algo. No tengo el U sub 100, ¿verdad que no? Como decir el último término de la suma, entonces de la segunda fórmula no aplica, ¿verdad? Porque no tengo el primero, que es menos 10, pero no tengo el último término. ¿Cuál sería el último término de la suma? El U sub 100, no lo tengo. Entonces, no aplica la fórmula. Podría encontrar el U sub 100, sí, pero sería más trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la formulita donde tenía la diferencia, que es esta, ¿verdad? Esta que ven ustedes acá de primero, porque tengo el primer término y tengo la diferencia. ¿Ok? Entonces voy allá. Entonces para eso sería la suma de los primeros 100 términos igual, recordemos que era también n entre 2. Voy a colocar primero las letritas para que veamos cómo es que se cambia. Paréntesis, ¿verdad? Recordamos eso, ¿verdad? 2 por U sub 1, ¿verdad? Luego teníamos un más n menos 1 por la diferencia. Entre paréntesis. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? S sub 100 igual. N, que sería 100, los 100 términos, entre 2, paréntesis, 2 por U sub 1. Lo encontramos aquí, ¿verdad? Menos 10. Menos 10 más N, que sería 90 y 100, perdón. Pero si lo restamos con el 1, me da 99, lo puedo hacer de una vez. 99 por la diferencia,
La diferencia nosotros la encontramos que era 6. Bien. Si usted hace exactamente ese procedimiento en su calculadora, así, podría llegar a encontrar de una vez cuál es la suma de los primeros 100 términos de esta progresión aritmética. Entonces sería 28.700 esa operación. Y ya. Luego de que yo encuentro la diferencia y encuentro el primer término, el resto es cualquier cosa. Es aplicar las fórmulas. Porque esas son las dos cosas más básicas, digamos, como lo que tenemos que tener siempre. Tenemos que tener U sub 1 y la diferencia para calcular lo de la suma de los primeros términos. O que ya me den el primero y el último nada más, entonces sería utilizar la segunda fórmula. ¿Estamos de acuerdo con ese número 3? Sí. Bien. Número 4 y último. Los ejercicios que les voy a dejar, ahorita se los digo cuáles son. El paper sí lo tenemos que hacer ya, ahorita. Apenas termine de explicar ustedes hacen el paper y les dejaría la práctica para que la hagan para la otra clase. Para que me la envíen estos días, no sé. A ver, les digo cuándo. Bien. Dice, los primeros 4 términos de una progresión aritmética son 12, 8, 4, 0. Entonces, de antemano, ver que la progresión va disminuyendo, entonces quiere decir que la diferencia puede ser negativa, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es algo importante. Luego, dice que escriba el término enésimo, es decir, el U sub n, pero no me está diciendo cuál, ¿verdad? Solo me está diciendo el término enésimo, es el U sub n de esta progresión. Cuando me pidan así, de forma general, el término enésimo, y no me dicen, o sea, no, me están pidiendo algo general, no me están pidiendo algo específico, o sea, como una fórmula o algo así. Lo que debo hacer es lo siguiente, utilizar la formulita, ¿verdad?, del término enésimo, que es la que hemos utilizado siempre. U sub n es igual a U sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Eso es para la A. Ok. Entonces, ¿tenemos el primer término? Sí. ¿Tenemos la diferencia? Fácil sacarla. Sería nada más diferencia igual. Como es aritmética, no pruebo que sea aritmética. Ya me dicen que es aritmética. Entonces voy a restar 8. Entonces, y ya que eso me da menos 4. Entonces la diferencia es negativa, como dice al principio. Ok. Bien, ahí estamos claros. Ahora, tenemos la diferencia, muy bien. Tenemos el primer término, entonces ya vamos bien. Entonces sería U n igual primer término 2 más n menos 1. N no sé cuál es, término enésimo, no me dice qué es. Entonces, n menos 1. Paréntesis por la diferencia que es menos 4. Recuerden poner ese por, ¿verdad? Porque después va a parecer que voy a restar más bien si no coloco el por. Bien. El n, aquí no puedo encontrar el n porque no tengo cuál es el término, ¿verdad? Entonces, aquí cuando no tengo ninguno de esos dos, no puedo encontrarlo. Lo que debo de hacer es como dar una fórmula de cómo se podría encontrar el U sub n. Entonces sería, multiplica los dos, U sub n igual a 12 más menos 4 por n sería menos 4n menos por menos más 4. Aquí tengo un positivo y uno negativo juntos, hace negativo entonces. Entonces sería U sub n igual a 12 menos 4n más 4.
si me fijo aquí, tengo estos dos numeritos. El n no lo puedo, el menos 4n no lo puedo restar ni sumar con nada porque es un número con una variable, pero los otros sí, ¿verdad? Entonces me queda u n igual a 12 más 4 serían 16. Y conservo el menos 4n. Ok. Esto es la expresión que debo de contestar. ¿Por qué? Porque este no era como los pasados, que me pedían cuál era el término enésimo, perdón, cuál era la posición o el término enésimo, y me daban que era si es 50, digamos. Entonces, aquí yo no puedo encontrar qué término es ese, qué número de término es ese, porque no me dan nada de información. Entonces, lo que voy a hacer es contestarlo de esta forma, o con una formulita. ¿Ok? Porque hay dos cosas que no conozco. Tanto el n como el u sub n, no sé cuál es. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Ok. Ok. Bien. Vamos por el B. En el B dice, haya la suma de los primeros 80 términos. Haya la suma de los primeros 80 términos. Si ustedes se fijan ahí, pues está muy fácil. Está muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo, fíjense que tengo la diferencia. Gracias. Fíjense que tengo la diferencia. La diferencia es menos 4. Y tengo el primer término, u sub 1. Está dado desde el principio, 12. No tengo el último término porque no tengo el u sub 80, ¿verdad? Entonces no podría usar la segunda fórmula, tengo que usar la primera, la donde tenía la diferencia y tenía el primer término. Entonces, ¿cuál era esa formulita? Súper fácil, ¿verdad? Entonces, S, vamos a recordarla, S sub n es igual a n entre 2 por u sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Paréntesis. Entonces lo que tengo que hacer es un cambio nada más. S sub 80 igual a n, que sería 80. Son los primeros 80 términos sobre 2. Y luego 2 por u sub 1, que es 12. Más n, que son los primeros 80 términos, menos 1. Si yo ya sé eso, entonces ese paréntesis lo obvio, nada más. N menos 1, 80 menos 1, 79. De una vez. Por D. Y cierro paréntesis. Debo ser muy cuidadoso a la hora nada más de digitar, que todo me quede así exactamente como está aquí. Eso es todo lo que hay que hacer. La calculadora hace el trabajo. Recuerden que el BI acepta ese proceso, ¿verdad? Ese es 80. Y entonces ahí lo que pueden hacer es hacerlo en la calculadora y eso les va a dar menos 11.680. Ahora, la pregunta, ¿puede dar negativo la suma? Sí, claro. Vean que como es una diferencia negativa, quiere decir que los números van a ir tendiendo a los negativos. Por ejemplo, en el quinto término sería menos 4, pues menos 8 y ahí va. La mayoría de los números en los 80 términos primeros van a ser negativos. Entonces la sumatoria de todos esos me va a dar un número negativo muy alto. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Profe, una pregunta, es que en eso se me cortó y tuve que conectarme con el celular. En esa de sub n,
del número, el término enésimo, el resultado final va así. Se U sub coloca n. así. Sí, el de 16 menos 4n. Ajá. Porque tenemos dos cosas que no conocemos. El U sub n y el n. No podemos como despejarla porque tenemos dos variables. Ya. Yo creo que en el libro viene así también, claro, las respuestas. Ok. Por ahí mismo yo creo que sí. Bien. ¿Entendimos la B, chicos? Yo creo que Sí. sí, no hay problema, ¿verdad? Bien. Lo último. Ahí está. La número 4 la resuelven. Ese es un paper. Me dan la U sub 7, 28. Me dan el U sub 10 de la misma progresión que es 37. Me dan dos, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar la diferencia, puedo sacar el primer término y después la suma de los primeros 200 términos, muy fácil. ¿Cierto? Se parece mucho a este que hicimos. A este, ¿verdad, chicos? ¿Sí o no? Sí. No lo pude leer. Bueno, ahí lo tienen. Lo contestan ahí en línea por si tienen alguna duda. Yo en la derecha tengo las respuestas de ese. Nada más le doy vuelta aquí. Por ahí tengo la respuesta, ahorita la ven. Estamos ahí. A resolver. No hay que copiar mucho. Estamos. Ahora voy a terminar la grabación nada más para que no sea muy